Buenas tardes para todos, bienvenidos a Café Psicojurídico. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a tocar unos elementos, algunas temáticas que son de absoluto interés y desarrollo para la psicología en el aspecto neuropsicológico y para la psicología forense. Hoy tenemos como invitado a Ronald Linero Racines. Ronald es psicólogo, especialista en neuropsicopedagogía y magíster en psicología. Actualmente está doctorando en educación y es miembro del Nodo de Psicometría ASCOFAPSI, miembro de la Red de Laboratorios de Psicología Red Lab, profesor tiempo completo, coordinador de laboratorios del Programa de Psicología de la Universidad de la Costa Cook y director de consultoría psicoeducativa CPE. Ronald, muchísimas gracias por esta invitación y bienvenido a este espacio. Bueno, muy buenas tardes. Meli, gracias por esta invitación y encantado y complacido de estar acá, entretejiendo saberes y para siempre ir en pro del tejido social y también, si es necesario, reconstruir el tejido social. Claro que sí, muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un tema que con Ronald nos ha causado absoluto interés y es dadas las distintas situaciones existentes frente al bullying, pero trasladado a población perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. Este tipo de bullying o de acoso que genera un menoscabo en la salud mental de las personas que lo padecen. Así las cosas, Ronald, quiero que antes de continuar demos una definición general de esto, de lo que es el acoso, que en términos generales viene a ser un continuo, deliberado maltrato verbal que recibe una persona por parte de otro y que ese maltrato verbal de alguna u otra manera está tendiendo a someterle, a intimidarle o a amenazarle. En ese sentido, Ronald, hablemos entonces de cómo el bullying puede generar consecuencias psicopatológicas. Y por ello te pregunto, mi estimado, ¿cuáles son las características del bullying, sobre todo homofóbico? Perfecto, Meli. Bueno, mira, vamos a hablar entonces para poderlo entender y contextualizar sobre lo que es el bullying y pues ya propiamente hablando de lo que es la homofobia. Cuando se habla entonces de bullying homofóbico es lo que está encerrado en el contexto académico, sea en el contexto académico de la parte primaria, secundaria e inclusive también en el contexto pues universitario. Para ver bullying o ciberbullying debe existir la intención de querer hacer daño, ¿sí? Esto es totalmente diferente y ajeno a cuando uno habla de una disrupción y la disrupción conductual es momentánea, no es sostenida como pasa con el bullying. Es decir, que en la medida de que la persona quiere dañar al otro, a hacerle daño, por la razón irracional que la persona construya, debe existir de una forma reiterativa el querer hacer daño a esta persona. Adicional a eso, pues debe ser de una manera muy frontal. Deben existir algunas ciertas características, como lo es pues, la parte de la burla, de las humillaciones, de la exclusión, de la coacción. Y digamos también usando a terceros para que sea pues intimidado a estas personas. Cuando hablamos ya propiamente de la homofobia desde la perspectiva de MOT 2005, estamos haciendo referencia a un rasgo cultural de América Latina que se refleja en el alto grado de la violencia física y la opresión mortal ejercida en contra de la comunidad homosexual, propiamente hablando. Ya sabemos que, digamos, hay otro tipo de violencia a otras comunidades dentro de lo que acabas de mencionar, pero en esta propia fase de lo que estaremos conversando es de las personas homosexuales. Quiere decir entonces que hay unas notables diferencias de lo que tú has mencionado, desde las características que has dado y desde el autor que citas, hay unas Ujú. notables diferencias entre la manera en cómo se ejerce violencia a personas heterosexuales y la Ujú. manera en cómo se ejerce la violencia a personas pertenecientes a comunidades LGBTI+. Sí, sí. De hecho, como bien te mencionaba hace un momento desde esta perspectiva de moto, al ser Latinoamérica muy conservadora, muy, digamos, tradicional, este aspecto de la violencia sí se ejerce de una forma más marcada, más, digamos, excluyente, más discriminatoria.
sobre todo, digamos, porque hay personas que hoy en día su forma de aceptación la llevan hasta la adultez y son personas que viven también pues reprimidas y que no son capaces de hablar sobre su sexualidad. Precisamente por esta forma de la discriminación, por esta forma tan marcada de que no, es que si lo dices entonces va a ser un problema. Entonces lo que hacemos es legitimar pues a la persona induciéndola a estas maneras del silencio forzoso. Entonces, el bullying pues va a ocurrir en los heterosexuales. Es casi que igual, pero el punto es que es violencia, ¿sí? Y de hecho, la forma de la violencia homofóbica es una de las tantas maneras de ejercer bullying sobre los demás. Quiere decir entonces, Ronald, y te pregunto, que esa manera de generar el bullying, a ver, es importante que nosotros podamos distinguir entre la agresión y la violencia, Ujú, porque la violencia es esa manifestación de la agresión, según lo que tú me estás señalando. Quiere ujú. decir entonces que manifestar esa agresión en comunidades LGBTQ+, eh, las repercusiones o los digamos, el móvil para ejercer esa violencia está únicamente en el contexto cultural, es decir, en lo que se concibe acerca de la homosexualidad, esto tan desastroso y tan nefasto que se hereda moral y socialmente. Bueno, mira, de acuerdo a eso de que estás diciendo sobre la diferencia que hay sobre el aspecto agresivo y violento, la violencia es directa y como te decía, es la intención de querer hacerle daño a la otra persona. Ujú, La agresión es la forma en la que el otro puede recibir la violencia y cómo este sujeto tiende, o el victimario, tiende a reaccionar a esa forma de violencia. Y por eso es que también desde la perspectiva de muchos autores se habla que el bullying o la forma de la violencia escolar es como si fuese cíclica, es decir, como si nunca fuese a acabar. Y también hay autores que hablan el fenómeno de la violencia ocurre más notoriamente entre los 11 a los 14 años. Y yo he hecho, digamos, algunos estudios, algunas intervenciones e intervenciones en los colegios y sí, se termina comprobando que en esas edades, en el inicio de la adolescencia, los tienden a ser más crueles. Además que cuando te hablo sobre esta parte homofóbica, es el desprecio que sienten pues, las personas por una, como te digo, puede ser ideas irracionales y ujú. entonces el comportamiento hostil es precisamente por eso. Y de hecho, algo de que se me había escapado pues decirte, Meli, y la forma del término homofóbico, del bullying homofóbico, fue acuñado por George Weisberg en los años 60, ¿sí? Pero para nosotros en nuestra, digamos, territorio es casi que bastante nuevo hablar de esto. Y es casi que nuevo porque sabemos también que en nuestro territorio la psicología es también bastante nueva. No como en otros países que ya tienen mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, sabemos también que en la medida de que conocemos más nuestros derechos, sabemos cuáles son nuestros deberes de accionar. Hay un modelo explicativo que toma en consideración eso que tú señalas. Este modelo explicativo, por sus siglas en inglés, se conoce como GAM. Y este modelo explicativo viene a decir que es importante que para entender el acoso homofóbico, es necesario que podamos separar la agresión y la violencia. Porque si no se separa la agresión y la violencia, entonces no podríamos comprender ese nudo o ese núcleo que implica la violencia hacia las comunidades LGBTIQ+. Ahora que tú mencionas que la psicología es nueva y que nuestro territorio es absolutamente nuevo, que se esté estudiando este tipo de situaciones de maltrato en el contexto o en comunidades LGBTIQ+, yo quiero preguntarte si hay implicaciones jurídicas sobre ello en el país. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas en nuestro país? Estamos en Colombia.
En Colombia, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas? Bueno, a nivel, digamos, constitucional, de lo que nos Sí. dice pues, la Corte Constitucional, en los artículos desde el 12 hasta el 28, en específico el artículo 12, el artículo 15, el artículo 13, el 18, el 21, el 22, son esos lo que hablan sobre todo, por ejemplo, la integridad personal, nos habla el artículo 12. El artículo 15, el derecho a la intimidad, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, que nos habla el artículo 13, el derecho a la libertad de la conciencia, que nos habla también el artículo 18, el derecho a la honra, que nos habla también el artículo 21, el derecho a la paz como derecho y deber, que nos habla el artículo 22, el derecho a la libertad personal, que nos habla el artículo 28. Ya te había pues mencionado el artículo a la honra. Y bueno, ¿qué pasa aquí, digamos, en esto? Que cada ciudad, bueno, no todas pues las ciudades, digamos, hay pueblecitos que de pronto no van a estar tan familiarizados con esto, y por eso es que es tan importante tener claro cuáles son las rutas que deben haber en el marco legal, en el marco legal, y que finalmente es la protección de los derechos de las personas y de la forma como se vulnera. Además, que la Corte pues nos dice que debe haber un derecho, y es, digamos, a la reparación. Y esta forma de la reparación no es como que, ay, mira, de que lo siento mucho, no. Nos está diciendo también de que debe existir una forma clara, y que este proceso de la reparación se ha hecho totalmente efectiva. Entonces, cuando yo te digo de que, ay, es que mira, de que lo siento mucho, eso es lo mínimo de que se debe hacer en medio de este contexto. Pero cuando ya tú evalúas a la persona y cuáles Sí. son los derechos que se le han sido vulnerados, la gravedad en cuanto a esta persona, cómo se encuentra a nivel psicológico, Ujú. todas las evidencias que ha mostrado y que muy seguramente vienen pasando, ahí hay evidencia de que están diciendo que su derecho a la intimidad fue vulnerado, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad fue vulnerado, el Sí. derecho a la paz, porque mira de que lo primero de que se vulnera en esta persona es a la paz como derecho y deber en medio de la comunidad, y pues de la honra, y también pues a su buen nombre. Entonces mira que hay una cantidad de derechos de que terminan siendo vulnerados en estas personas. Debe de existir todo este proceso, y lo que se fije en este proceso jurídico y legal, de todo lo que se dictamine en el rango en el que la persona se encuentra afectada a nivel físico y también mental, porque también creemos que es que no, que es que es grave cuando ya hay, digamos, unas agresiones físicas, y no. Es grave desde el momento en que la persona dice yo me siento mal, y que cuando hablo de esto o creo que no debo hablar de esto, entonces ya hay formas en que la persona, cuando ya tiene esa verbalización de ser una persona violentada psicológicamente, ya hay que disparar todas las alarmas. Entonces, en todo este proceso debe quedar todas las evidencias habidas y por haber, y desde dónde a dónde debe hacer pues la persona ser reparada en todo el sentido. Exacto. Y hablando de eso que tú mencionas, Ronald, de que hay un tipo de violencia que no se ve, que es esa violencia psicológica. O sea, esa violencia que yo no puedo palpar, que no hay una laceración, que no hay un morado, pero que va generando un daño y un menoscabo y cada vez va quebrando los recursos psicológicos o agotando los recursos psicológicos con los que cuento como ser humano. Ese tipo de violencia que no se ve, esa violencia psicológica, trae consigo una serie de sintomatología clínica. Ya metiéndonos un tanto en lo que concierne a salud mental, ¿cuáles son las consecuencias del bullying en estas poblaciones frente a salud mental? Sí, bueno, mira, una de las cosas que empezamos a ver en los niños y adolescentes, o hasta también en los adultos, es que nos empezamos pues a aislar. Casi en todo momento pasa así. Ya no se frecuentan los sitios que normalmente se frecuentaba, porque pues me da miedo ir a ese lugar, ya no quiero estar con este grupo de personas. Entonces, la primera, digamos, manifestación de lo que empieza a ver pues emocionalmente
es que se excluyen, se apartan, se encierran en sí mismos, Así ya es. no empiezan a interactuar con los demás de la manera como lo hacían y Ujú, por las edades en las que se encuentran los sujetos tienden a contarle más a los amigos cercanos que propiamente a las familias. ¿Y qué pasa con este tema de que y que es algo de que nos debemos preguntar como papás? ¿Por qué entonces, qué es lo que sucede? Que mis hijos ujú. no recurren inmediatamente a mí y van directamente donde sus amigos. Y no es, digamos, como censurar o hablar que los papás no hacen bien pues, su trabajo, porque sabemos y que habrá también otro espacio para esto, Meli, de Así hablar es. del inicio de la familia, pero también sabemos que cuando hay una disfunción familiar pasa esto. Entonces, en las consecuencias a niveles emocionales está pues la exclusión por este, digamos, nivel de sentirse intimidados. Empieza luego de eso cuando el maltrato es más marcado, que empiezan a haber crisis pues, de ansiedad. Y sabemos también que cuando está pues el punto o el umbral ansioso más alto, que la persona está en alerta, que está irritable, ya luego de que baja ese umbral y ocurre el descenso pues energético, ya la persona empieza a experimentar los sentimientos depresivos, ¿sí? Así es. Sí. Entonces, cuando ya está en ese desgaste emocional de lo que ha pasado a nivel ansioso, llega a ese punto depresivo, que no quiere, digamos, comer, que no quiere ir al colegio, ya no quiero ver a estas personas, no quiero ir a este evento familiar. Entonces, están esas alarmas que lo que hacemos a veces es como que pues decir y que sabes qué pasa en esta forma latina y es como que tú eres bobo, es que tú eres pendejo, es que mira por qué haces esto. Entonces, legitimamos todavía más a las personas y creemos que la forma de darle solución es que la violencia se soluciona con más violencia y no es así. Que estamos claros de que no tenemos pues las herramientas para eso, estamos claros, pero para eso existen o existimos pues las personas de la salud mental y eso es lo que pasa como a grandes rasgos. Totalmente. Entonces, a grandes rasgos lo que me ha señalado es que hay una sintomatología clínica asociada a ansiedad, depresión e incluso hay algunos autores que se han atrevido a señalar que puede existir un trastorno por estrés postraumático, que pues ya viene a ser esa huella psíquica producto del ejercicio de violencia. Entonces, digno sobre todo que nosotros podamos tomar en consideración estas situaciones que en efecto van generando, como ya lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista, Ronald, un menoscabo en la salud mental. Así las cosas, ¿qué recomiendas a los padres y los cuidadores? ¿Cómo como mamá, como papá, tú te puedes dar cuenta que algo está pasando en la institución, que algo está pasando con su grupo de amigos o que algo sucede en mi hijo que puede estar respondiendo al acoso o al bullying? Así es. Bueno, mira, nosotros antes de abordar pues al hijo, debemos tener en cuenta cuáles son las emociones que nos genera el hecho de enterarnos que la persona o mi hijo o mi sobrino ha recibido bullying. Pero también hay algo y es de la sensación que yo llego a tener y es al enterarme que es mi hijo el que también hace bullying, el que la persona de que maltrata. Porque bueno, sí, la persona que es víctima, pero cuando soy yo la persona o el padre de la persona que hace bullying también, pues, ¿qué pasa? Hay unas propuestas y que aquí, digamos, me desvío un poquito, y hay unas propuestas que dicen que si existiese más penalidad hacia aquellos cuidadores o padres de familia de las personas que ejercen bullying, hubiese menos bullying. Ok. Eh, Eso primero, es digno de discusión, perdóname, eso es digno de discusión, no en este espacio, pero en otro. exactamente. Hay mucha tela por cortar. Pero el punto es que, bueno, ¿cómo hablo yo con eso? Yo tengo de que mirar qué emoción me genera al enterarme que mi hijo ha sido víctima de bullying o es la persona que hace bullying. O sea, tengo que experimentar y conectar con lo que me genera eso. ¿Por qué? Porque puede desencadenar en mí la emoción muchas cosas. Entonces, luego de identificar mis emociones, yo tengo que tomarme muy en serio lo que mi hijo pues está diciendo. Debo escuchar con atención y tengo que cuidar el lenguaje de lo que voy a decir.
¿Por qué? Porque hay veces que puedo hasta culpabilizar a la persona del que por qué ha recibido bullying. Si en este caso de la homofobia es como decir, hijo, pero es que tú también mira de que te comportas de esta manera, o es que tú llevas los areticos, o es que tú te pintas las uñas. O sea, estoy violentando todavía más a la persona y haciéndola sentir culpable con respecto a eso. Entonces, debo tener mucho cuidado de mi lenguaje, de lo que yo le voy a decir, para no hacerle sentir que están exagerando o que el tema no es muy relevante. Porque ahí entonces sí, pues diríamos como que apague y vámonos. Entonces, en este sentido, eh, primero me planteo mis objetivos, no es tanto lo que yo le pueda decir, sino con el hecho de respetar a una distancia de lo que me está diciendo y simplemente decir, yo te voy a apoyar, yo te voy a apoyar, te voy a ayudar. No está solo en eso. No hay que a veces pues decir muchas cosas para yo hacerle saber a mi hijo o a otra persona que le estoy haciendo un acompañamiento. Incluso a veces solo basta con escuchar, ¿Es correcto? que sea una oportunidad para escuchar, que nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho escuchar, o sea, aprender a entender al otro y de verdad que sea un auténtico ejercicio de ponernos en los zapatos del otro, sobre todo si es nuestro hijo, ¿no? Si representa tal figura en nuestra vida. Es correcto. Además de eso, también debemos buscar el lugar propicio para mantener la conversación, porque no en todos lados se puede hablar de esto. Y que los niños y los adolescentes sabemos que dependiendo al contexto donde se encuentren, entonces van a poder hablar. ¿Por qué? Porque entre más el sitio sea privado, se van a sentir más a salvo para hablar con libertad de lo que les está sucediendo. Entonces, incluso también hasta pueden dar un paseo o tomar un refresco, evitar lugares concurridos porque eso también genera ciertos pues, nerviosismos. El punto es que debe tocarse el tema con mucha prudencia. Y como te decía, mantener la distancia física durante la conversación para que no sientan como que están invadiendo mi espacio. Los padres, las madres y los cuidadores son referentes de los chicos y chicas. Ellos aprenden las mejores formas de resolución de conflictos de la manera como los papás y los cuidadores están pues, reaccionando de acuerdo a esto. Entonces, en la medida que yo veo cómo se resuelve a la luz de lo que hacen mis papás o cuidadores, entonces en esa misma medida yo voy a saber cómo actuar frente a eso. Si en ese orden de ideas, pues bueno, ya yo escuché y demás, todo colegio o toda institución educativa debe tener un comité de convivencia escolar, liderado por el rector, coordinador académico, profesores y el estudiante personero de la institución. Sí o sí debe existir. Entonces, el comité debe instaurar jornadas de promoción y prevención de este tipo. No es simplemente para el bullying tradicional, sino también para el bullying homofóbico. ¿Sí? También hay otras maneras donde los niños y adolescentes pueden hablar y es la línea 141, que es una línea totalmente gratuita, nacional que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pone a disposición de todo niño y adulto, ¿sí? Además de esto, de que esta línea está pues cobijada con una línea a nivel mundial y está cobijada con más de 142 países, que es, digamos, la red mundial de líneas de asistencia para niños, por si no se sabía. Entonces, además de eso, cuando el problema se agrava todavía más, es de ir de manera directa a un CAI de denuncias y los CAI de denuncias por lo general también manejan estos temas de bullying y de ciberbullying. Entonces es importante y valioso lo que nos has dicho, la escucha es importante, tener en cuenta que debe hacerse manteniendo una distancia física, que no sea en un lugar que sea concurrido, de modo y manera que se pueda salvaguardar, quizá minimizar esos niveles de ansiedad con el que puede estar mi hijo o con el que puede estar a quien estoy ejerciendo el rol de cuidador. Importante también la línea que nos acabas de regalar, la línea 141, para que se puedan comunicar allí. No está de más señalar cuál es el rol que cumplimos los psicólogos forenses en esto. Y hay algunos autores que vienen a decir que es importante que nosotros tomemos a consideración el criterio de daño. Es decir, si hay algunas
conductas cuyo objetivo es hacer o causar una herida física o psicológica a quien sea víctima, bien sea desde el componente verbal, bien sea desde la exclusión social e incluso desde el mismo acoso escolar. Asimismo, tener en cuenta que hay algunos elementos que responden a la repetición y a la cronicidad, es decir, cuánto se prolonga en el tiempo. Porque en la medida en que se prolonga en el tiempo, pues va a debilitar los recursos, como mencionaba anteriormente, psicológicos de quien ha padecido esta situación. Ronald, ya para finalizar y acabar este espacio, y espero que existan otros, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Qué investigaciones estás desarrollando frente a esta temática que por supuesto es de absoluto interés para todos y sobre todo para la academia? Bueno, actualmente estoy pues desarrollando bueno, más que desarrollando, ya está desarrollada, está próxima a publicarse y es cómo la funcionalidad familiar tiene mucho que ver con la situación del bullying o del ciberbullying. Tengo unas guías de manejo en mi perfil de Instagram, en un link, qué hacer cuando mi hijo ha sido víctima de bullying, qué hacer cuando soy yo el que está viendo que están haciendo bullying. Entonces son tres guías pues, de manejo, digamos, a nivel general. Tengo mis redes sociales pues, a disposición, Telegram, WhatsApp, mi perfil también empresarial, que es Consultoría Psicoeducativa CPE, tanto en Twitter como Facebook y en el Instagram. Entonces, no, pues estoy al servicio de lo que necesiten con mucho gusto. Muchísimas gracias. Cada una de las redes de contenido de Ronald Linero van a estar en la descripción de este perfil y a lo largo del video para que ustedes puedan consultar. Qué bueno que hayas estado con nosotros. Gracias de verdad por ilustrarnos frente a este tema tan doloroso y de tanta connotación y preocupación social, porque va en aumento y es importante que podamos unirnos desde la academia y establecer estos diálogos que permitan ilustrar y que permita dar a conocer o, digamos, dar un mensaje frente a lo que pueden hacer los padres, sobre todo quienes son los más preocupados frente a esta situación tan dolorosa. Muchísimas gracias, Ronald, por estar aquí en Café Psicojurídico. Espero que haya sido de tu agrado y espero que se vuelva a repetir. Por supuesto, Meli. Bueno, y quiero cerrar con esta Sí, frase de Nelson Mandela que dijo, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente aprende a odiar, también se le puede enseñar a amar. muchísimas gracias, Ronald. Excelente reflexión. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos en este canal de YouTube, Café Psicojurídico. Suscríbase para que no se pierdan las otras entrevistas que tenemos. Se vienen unas absolutamente maravillosas, además de la que acabamos de tener. Y nada, bienvenidos a este espacio. Que tengan una buena tarde.